Gloria al Señor. Vamos, hermano, a prepararnos para estudiar la palabra. Yo creo que este es el último, ¿verdad, hermano? ¿Me había dicho? Sí, este es el último. Amén. Estudio de este tema de la consagración. Y vamos, hermano, a tomar apuntes, vamos a estudiar, vamos a aprender. Gloria al Señor, ¿verdad? Lo más que podamos asimilar para nuestro propio beneficio. Amén. Hermano, pase por aquí. Este es el penúltimo. El último se da el día antes de morirse. Dios le bendiga, hermano. Vamos a orar para que el Espíritu Santo nos ayude a entender, a comprender su palabra. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, en el nombre de tu Hijo amado, te damos gracias una vez más, Señor, por permitirnos llegar a este lugar de alabanza, este lugar de adoración, pero también este es el lugar, Señor, de entrenamiento, Señor, donde nos encontramos contigo y con tu palabra, Señor. A través de tu Espíritu Santo, Señor, danos el entendimiento, el conocimiento, Padre Santo, para poder llevar esta palabra no solamente al corazón, sino también a la obra. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Pueden tomar sus asientos. Estamos hablando de consagración. Y como ustedes se han dado cuenta, no he tocado muchos versículos de consagración. Le he explicado de que cuando vamos al Viejo Testamento vemos cosas que se consagraron personas, el primogénito era consagrado, se consagraron los utensilios para el altar, se consagró el aceite de la unción, se consagraron los sacerdotes. Pero cuando vamos al Nuevo Testamento, la palabra consagración desaparece prácticamente. Muchas personas han interpretado que santificación y consagración es lo mismo. La santificación es parte de la consagración, pero no es la consagración en su totalidad. Dios nos santifica, Dios nos separa para Él. La consagración tiene que ver con tu forma de actuar, con tu forma de moverte, con tu forma de obedecer a Dios, con tu forma de verte dentro del cuerpo de Cristo. Entonces encontramos en el Nuevo Testamento que no se habla de consagración, pero se habla de estar en Cristo, estar en el amado, estar en Él. Y eso es lo que nos habla a nosotros de la consagración. Como ustedes han visto, he hablado mucho de la justificación. ¿Por qué he hablado de la justificación? Porque la justificación está atada a la consagración. Y si nosotros no hacemos obras de justicia, entonces nos estamos apartando de lo que es la consagración. Y muchas veces nosotros tratamos de apropiarnos de la justicia de Cristo para hacerla nuestra justicia, entonces decir que somos personas que actuamos justamente cuando simplemente hemos recibido una justicia salvadora, pero no estamos caminando en el camino de la justicia. Y esas son las poquitas cosas que he tratado de aclarar un poco a través del estudio. A través de este estudio, el primer día entendimos de que todos hemos sido llamados cuando hemos recibido la palabra de salvación y entramos porque hemos creído, y esto nos hace a nosotros creyentes. Y la palabra dice que el que creyere y fuere bautizado. Y es bien importante eso, cuando dice el que creyere y fuere bautizado, porque ahí empezamos a ver el primer paso de obediencia de una persona que empieza a poner su fe en el camino de la fe. Que el que creyere y fuere bautizado, este será salvo. Pero esa no es la meta, porque la meta de muchas personas es alcanzar la salvación, pero esa no es la meta que Dios quiere para nosotros, simplemente alcanzar la salvación. Simplemente ser salvo del pecado, simplemente ser salvo del infierno. Dios tiene unos planes, unos propósitos tremendos, maravillosos con nosotros. La gente se pasan diciendo que nosotros vamos a pasar una eternidad alabando a Dios. Y eso es cierto, pero hay mucho más que eso. Dios tiene planes con nosotros. Dios tiene planes contigo.
Dios tiene cosas que va a hacer contigo después que todas estas cosas pasen. Dicen que nosotros vamos a juzgar a los ángeles. Así que eso está dentro de los planes de Dios. ¿En qué los vamos a juzgar? Yo no entiendo, porque para mí los ángeles son perfectos y que no hay cosas que juzgar. Pero aún dentro de la perfección hay cosas que juzgar, porque dice que nosotros juzgaremos. Dice que nosotros vamos a regir. Y regir quiere decir que vamos a tener autoridad, que vamos a llevar el gobierno de Dios sobre las naciones. Entonces el plan de Dios no es simplemente de que nosotros seamos salvados del infierno, sino que Dios nos está preparando, nos está equipando para cumplir con todo un gobierno. El hermano Miguel me dijo, se me paró al lado y me dijo, ¿no tienes papel, Oli? Yo dije, hoy no hay papel. Hoy no hay papel, ¿por qué? Porque hoy hay una asignación. Porque muchas veces nos hemos acostumbrado a escuchar y nos vamos para la casa y olvidar. Pero esa no es la idea. La idea es que lo que escuchamos lo podamos aplicar y también lo sigamos estudiando en la casa. Así que yo te voy a dar, son 5, 6, 7, 3 capítulos para que tú los estudies en tu casa. ¿Tienes lápiz? No se te dio papel. Si no tienes lápiz y no tienes papel, trata de tener memoria. Los ayudamos. Mateo 5, 6 y 7. Facilito. No creo que se te pueda olvidar eso. Mateo 5, 6 y 7. Esa es tu asignación. ¿Qué es lo que tú vas a hacer con Mateo 5, 6 y 7? Lo vas a leer. Te vas a sentar en tu casa, vas a abrir tu Biblia en Mateo 5 y vas a leer hasta que termines en Mateo 7. Cuando ya lo hayas leído completamente, vuelve nuevamente a leerlo. Cuando ya termines la segunda vez de leerlo, ora y dile al Espíritu Santo que te dé revelación de Mateo 5, 6 y 7. Y después que ore, vuelve y léelo. Dice Dani que es para el que no trabaja. Te voy a decir una cosa, Dani, tú me provocaste. Cuando el Señor Jesucristo llamó a los hombres, estaban ocupados. Pedro estaba pescando. Mateo estaba sentado en la mesa de impuestos. Y hubo uno que fue llamado y estaba bajo un árbol y le dijo, cuando te llamé, estabas bajo el árbol. Como, cuídate con el descanso. Así que Dios llama a gente ocupada. Es parte de nuestro crecimiento espiritual mantenernos ocupados. Cuando David cayó, estaba ocioso, ¿sí? Se supone que fuese a la guerra, ¿sí? Dice que cuando los reyes salían a la guerra, David estaba mirando a través de su ventana lo que no tenía que ver. Así que hay que mantenernos ocupados. La mente ociosa es una mente libre para la obra del enemigo. El enemigo se aprovecha de eso. Cuando hayas leído Mateo 5, 6 y 7, tú pregúntate, esta es la pregunta que te vas a hacer. Yo, como hombre natural, sin el conocimiento de Cristo, ¿puedo cumplir con estas demandas? ¿Podría yo cumplir con las demandas de Mateo 5, 6 y 7? Cuando usted viene a los Estados Unidos y usted decide ser ciudadano de los Estados Unidos, usted tiene que pasar un examen que se llama el examen de la ciudadanía. ¿Cierto o falso? Y en ese examen usted tiene que contestar algunas preguntas que tienen que ver con la Constitución de los Estados Unidos. ¿Por qué es esto? Porque cuando usted entra a los Estados Unidos y quiere hacerse ciudadano de esta nación, usted tiene unos derechos. Y es bueno que usted conozca cuáles son sus derechos. Pero también usted tiene unos deberes, unas responsabilidades. Y es bueno que usted las conozca. Por eso es que los americanos, que son personas de carne y hueso, con tantos errores que cometen, como los cometemos los puertorriqueños, como los cometemos los hondureños,
como los cometemos los mexicanos, especialmente los mexicanos. Estoy jugando, no se lo tomen a serio. La mayoría me van a pelar allá afuera. Ellos se preocupan de que los que se hacen parte de esta nación conozcan sus derechos y conozcan también sus responsabilidades, sus deberes. ¿Por qué? Porque inmediatamente usted se convierte ciudadano de los Estados Unidos. En cualquier parte que usted se encuentre en el mundo, usted representa esta nación. De tal forma que esta nación va a hacer lo posible por ayudarlo a usted si usted se encuentra en un aprieto. Usted lo único que tiene que hacer es dar una llamada a la embajada y rápido se van a mover para ayudarle a usted, porque usted es parte de esta nación. Jesucristo lo primero que hizo cuando empezó este ministerio fue darnos lo que es la constitución del reino. Porque Jesucristo vino a predicar ¿qué? El reino de los cielos. De hecho, Él le dice a sus discípulos, prediquen este evangelio del reino. Así que Él nos da la constitución del reino. Y la constitución del reino se encuentra en Mateo 5, 6 y 7. Pero la pregunta mía sigue siendo la misma. ¿Puedes tú con tu fuerza natural cumplir con la constitución del reino? Para eso necesitamos la consagración. Después que estudiamos de que debemos ser parte de esta iglesia, del cuerpo de Cristo, no solamente quedarnos como creyentes, sino ser parte del cuerpo de Cristo, hablamos de Sansón. Porque Sansón nos da un modelo de lo que es un nazareato vitalicio, que es lo que tú y yo tenemos, porque nosotros no entramos para salirnos a cierto tiempo, entramos para quedarnos toda la vida, para servirle al Señor toda nuestra vida. Así que nuestro nazareato es vitalicio. Pero a través de la historia de Sansón podemos ver que si nosotros contaminamos nuestro nazareato o nuestra consagración, podemos contaminar a otro. Y algo que no les dije cuando dimos esa clase es que quieras tú o no quieras tú, Dios va a cumplir su propósito a pesar de tus faltas. Fíjate que cuando Sansón estaba ahí, Sansón estaba haciendo las cosas completamente contrarias. Pero a pesar de eso, Dios dijo, tú vas a librar a esta gente de los filisteos. Y los tuvo que librar a un ciego, porque ese es el propósito de Dios. Así que cuando Dios decide que va a cumplir algo contigo, es mejor que te pongas y te alinees con Dios y lo haga de buena forma. Porque si no te alineas, como quieras, Dios te va a usar. No que te va a usar, sino que Dios va a cumplir su propósito. La clase pasada fue de la justificación. Pero yo diría que es la consagración para tú poder ministrar a Dios. Porque todos estamos llamados a ministrar a Dios. Y le ministramos de diferentes formas. Le ministramos a Dios cuando hablamos con el inconverso. Ministramos a Dios cuando adoramos. Ministramos a Dios cuando hacemos una obra. Todas esas son formas como nosotros podemos ministrar a Dios. Pero para entrar al lugar santo, o sea, para interceder, para que tu oración sea escuchada, tú no puedes acercarte en tu propia justicia. Ni puedes apropiarte de la justicia de nadie. Y decir, voy a orar y me voy a presentar delante de Dios porque Cristo murió por mí en el Calvario y yo me puedo presentar delante de Dios y entrar con tu propia justicia delante de Dios para interceder por quien tú quieras interceder. Es un error. Es fatal y la iglesia no lo enseña. La iglesia lo que enseña es que el velo se rasgó de arriba a abajo y que todos tenemos entrada. Y es verdad, el velo se rasgó de arriba a abajo, todos tenemos entrada, pero para entrar tenemos que vestirnos. No podemos entrar en nuestra propia vestidura.
Y eso es lo que está pasando, que muchos están entrando al lugar santo a ministrar con sus propias vestiduras y no se han puesto las vestiduras correctas. Y por eso cuando entran al lugar santo, cuando salen del lugar santo, salen llenos de muerte en vez de salir llenos de vida. Y es peligroso, es muy peligroso espiritualmente. Pero esto la iglesia no le enseña, porque la iglesia de hoy en día es una iglesia, la palabra, pastor, cuando se van de la fe, apóstata. Es una iglesia apóstata. Es una iglesia que habla de Cristo como una excusa para su propio beneficio. No porque quieren hablar de Cristo. Tienen una agenda que es para ellos y no es una agenda de acuerdo a la Escritura. Así que cuando se habla de santidad, se habla de justificación y se habla de consagración, ellos no quieren ese tema. Ese tema está vedado. Y si lo hablan, lo mencionan por encimita como para cumplir, pero no se van a lo profundo de ese tema. Búscate Mateo 6, 32 al 33. En la clase anterior hablamos de que para poder entrar al lugar santo tienes que estar en Cristo, porque el Nuevo Testamento está lleno de esa frase de en Cristo, en su cuerpo, en el amado, en Él. Y es ahí donde tú puedes entrar al lugar santo. Cuando estás vestido con la justicia, pero no la justicia de Cristo, sino con la justicia que es Cristo, porque Cristo es nuestra justicia. Mateo 6, 32 al 33 dice, porque los gentiles buscan todas estas cosas. ¿Qué cosas? Lo que tú sabes, que te tienes que levantar todos los días temprano, montarte en tu carro, ir a trabajar, a traer la chabucha para la casa, para comprar la ropa y todas las necesidades que tiene todo el mundo, porque todas las tenemos, tanto pecador como justo. Todos tenemos esas necesidades. Dice, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de estas cosas. O sea, los gentiles la buscan, los gentiles se enfocan en esa, perdón, los gentiles la buscan, los gentiles se enfocan en esas cosas. Ese es su punto de vista. ¿Cómo llevo más dinero a mi casa? ¿Cómo levanto mi propio imperio? Eso es lo que ellos buscan. Y tienen necesidad de eso. Y el Padre nuestro, que Dios sabe que nosotros tenemos necesidad también de esas cosas. Que nosotros también tenemos que levantarnos todos los días. Escuchar el reloj cuando suena a las 5 de la mañana. Pero mira lo que dice el verso 33. Mas buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todas estas cosas serán añadidas. Ahora, la gente se enfoca en buscar el reino de Dios, pero no entiende lo que es la justicia de Dios. Porque podemos buscar el reino de Dios, desear el reino de Dios, tratar de habitar en el reino de Dios. Pero ¿y qué es la justicia de Dios? Porque no es solamente buscar el reino de Dios, hay que buscar también lo que es la justicia de Dios. Voy a brincar un par de páginas aquí, porque ya esto lo hemos tocado. Y vamos a hablar lo que es la justicia de Dios. La justicia de Dios habla de lo que es la propia justicia de Dios. La justicia de Dios define su persona. La justicia de Dios define sus acciones. La justicia de Dios define sus actitudes. La justicia de Dios define sus propósitos, sus respuestas y todo lo que hace ante los hombres y los ángeles. Todo lo que Dios hace, Dios lo hace dentro de su justicia. Dios es un Dios justo.
Y por ser un Dios justo, Él no puede hacer nada. Y digo esta palabra puede, lo estoy diciendo en un conocimiento humano. Humanamente me estoy expresando. Él no va a hacer nada que viole su justicia. Hay cosas que Dios no va a hacer. Dios no va a hacer nada que viole su palabra. Dios está comprometido con su palabra. Por eso usted puede ver que una persona, el pastor dice, ahí viene con su palabra, es un sinvergüenza. Pero comienza a predicar la palabra de Dios y Dios responde. Porque Dios no está comprometido con el sinvergüenza, Dios está comprometido con su palabra. Y así que Dios está comprometido con su justicia. Y todo lo que Dios hace, lo hace dentro de lo que es su justicia. Podemos decir que la justicia de Dios es una justicia práctica. Que tú puedes ver la justicia de Dios. Nadie puede decir que yo no veo que Dios es justo. Nadie puede acusar a Dios de que Dios es un Dios injusto. Aun cuando hay acontecimientos que a nuestra propia vista nos parecen acontecimientos injustos. Porque si yo fuese a analizar lo que pasó en la cruz del Calvario, con mi propio conocimiento, yo tengo que decir que hubo un acto de injusticia ahí. Porque al quien estaban sacrificando era al inocente. No era el culpable. El que puso su vida allí fue el inocente. No era el culpable. El que tenía que estar en la cruz del Calvario tiene nombre y tiene apellido. Se llama Wilfredo Fantauci. ¿Sí o no? No era Cristo Jesús. Así que ante mis ojos, lo que Dios cometió allí fue una injusticia. Pero ante la justicia de Dios, todo lo que estaba pasando allí era un acto justo y correcto. Porque ya Dios había determinado desde antes de la fundación del mundo de que había un plan para tu salvación. Y que la única forma que se podía dar tu salvación era a través de un cordero que fuera sin mancha y sin arruga. Y para poder llevar este cordero, el mismo Dios se tuvo que hacer hombre, vestirse de hombre y ponerse en la cruz del Calvario. Así que Dios estaba obrando en su justicia. Y en su justicia Dios determinó de que Cristo Jesús iba a morir por ti y por mí. No otro. Porque otro no te iba a dar salvación. Eso es parte de la justicia de Dios. Y en la justicia de Dios hay cosas que nosotros no entendemos y no comprendemos. Porque es que es injusto que Dios me diga a mí que yo tengo que amar a mi enemigo. ¿O es justo? Ahora, ¿quién es tu enemigo? ¿Tú has puesto a pensar quién es tu enemigo? ¿Tu enemigo es aquel que habla mal de ti en tu trabajo? Tu enemigo es el vecino que te parquea el carro para que tú no puedas salir. Un enemigo es alguien que está maquinando dañarte. Que su deseo es verte mal. Y que va a poner todo lo que sea necesario, todos los recursos que tenga para destruirte. Eso es un enemigo. A ese Dios te dice que tú lo tienes que amar. A ese Dios te dice que tú tienes que orar por él. A ese Dios te dice que tú tienes que bendecirlo. Porque eso es parte de la justicia de Dios. Porque tú y yo nos encontrábamos en la misma condición. Si tú vas a Génesis 6, no vayas, ve en tu casa. Pero ahí en Génesis 6 dice que los pensamientos del hombre eran todo el tiempo hacer el mal. ¿Sí o no? Y eso fue para la generación de ¿quién?
de Noé. ¿Y en qué generación nosotros estamos viviendo ahora? En la misma generación de Noé, donde el pensamiento del hombre es hacer el mal. Y todavía Dios sigue obrando con justicia para salvar al hombre, para salvar al enemigo, para salvar a aquel que está maquinando hacer el mal hacia el propio Dios. Porque la gente habla mal de Dios todo el tiempo. La gente tiene malas referencias acerca de Dios, cuando Dios no le ha hecho nada malo a ellos. Por eso es que tienen malas referencias de ti. Por eso cuando tú entras a tu trabajo, ellos chismosean y dicen, ahí viene cristianito. Y que me digan a mí cristianito es un orgullo, pero lo dicen en forma de mofa. Ahí viene el aleluya. Pero cuando se le aprieta la tuerca, al primero que buscan es al cristianito y al aleluya. Pero Dios te dice que los tienes que amar. Entonces, ¿qué vas a hacer cuando ellos vengan a buscarte? Tienes que orar. Tienes que bendecirlo. Y te voy a aconsejar que tengas una práctica. Cuando alguien se te acerca en el trabajo y te diga, mira, tengo un problema, quiero a ver si tú sabes, ya yo te he visto que tú eres el cristianito. A ver si tú puedes orar por mí. Ora ahí mismo. Ora ahí mismo. No espere a luego. No diga sí, vamos a orar en la iglesia. Ora ahí mismo y después trae la carga a la congregación para que todos oremos. Pues déjame decirte una cosa. Yo trabajaba para un autopar en Puerto Rico. Ya hacía deliveries de piezas. Y llegaba a un lugar donde había un muchacho que siempre me preguntaba algo de la Biblia. Y ese muchacho fue una bendición para mí. ¿Tú sabes por qué? Porque yo tenía que estar preparado para encontrarme con él. Así que yo lo que hacía era que me metía en la Biblia y estudiaba la Biblia y estudiaba para cuando llegara donde él tener una respuesta correcta. Y cuando no tenía la respuesta, le decía, mira, en el próximo delivery yo te traigo la correcta, la pregunta, la respuesta. Así que eso es una bendición porque eso nos hace crecer, nos hacen madurar. Pero hay otros que se mofan y se burlan de nosotros y Dios dice que los ame, y eso no es justo para mí. Para Wilfredo Fantausi eso no es justo, pero para Wilfredo el redimido, el rescatado, es justicia de parte de Dios. Así que Dios manifiesta su justicia a través de sus actitudes, Dios manifiesta su justicia a través de sus propósitos, Dios manifiesta su justicia a través de sus respuestas. La Biblia dice que la ira del hombre no es comparable hacia la justicia de Dios, o sea, que la ira del hombre no manifiesta la justicia de Dios. Entonces, si la ira del hombre no manifiesta la justicia de Dios, ¿qué entonces manifiesta la justicia de Dios? Es cuando tú y yo nos metemos a trabajar de acuerdo a la voluntad de Dios. Porque la semana pasada te hablé que para entrar al lugar santo tú tenías que estar consagrado. Y tu consagración te llevaba a que te pusieses unas vestiduras. Y estas vestiduras se llama Cristo nuestra justicia. Y es esa forma donde tú puedes ministrar y quemar incienso. Pero la gente no ve esa justicia. Esa justicia, quien la ve es Dios. La gente no la ve. Pero hay una justicia que es manifiesta. O sea, que la gente tiene que ver. Que la gente tiene que ver la justicia de Dios y la tiene que ver en ti. Porque no la vas a ver en otra persona.
es donde hablamos de las acciones justas de los santos, donde habla en Apocalipsis que a la novia se le ha permitido vestirse de lino fino. Por eso es que este estudio se llama Otras vestiduras sacerdotales. Porque la que se presenta delante de Jesús vestida de lino fino es aquella que se vistió de la justicia de Cristo y estaba en el lugar santo. Esta misma ahora se pone una vestidura que la lleva para ella presentarse en sus vestiduras de nupcia, de boda. Pero solamente ella puede tener esa vestidura. ¿Por qué solamente ella puede tener esa vestidura? Porque ella misma se ha preparado. Ella se ha preparado para presentarse delante del novio. Y tiene que tener estas vestiduras. Ahora, ¿cuáles son estas vestiduras? Dice que son las acciones justas de los santos. En algunas versiones dice que es la justicia de los santos. Ahora, dice son acciones. Y si son acciones, son obras justas. ¿Quiénes las hacen? Las hace la novia. Y para poder hacer estas acciones, tiene que estar consagrada, tiene que estar comprometida. Si no está comprometida, no lo va a hacer. Cuando yo estaba estudiando enfermería, yo dije que si alguien me pinchaba, se me paraba en un pie, yo decía, Señor, gloria a Dios. Mientras otros maldicen. ¿Usted sabe lo que hizo un sinvergüenza? Me pasó por el lado y me pisó a propósito. Porque es que ellos no pueden entender. Y cuando me pinchó, lo agarré por el hombro y le dije, Dios te bendiga, mi hermano. Uno que no está comprometido con el Señor, le mete un puño que lo saca por la puerta para afuera. Porque lo hizo adrede. No fue un accidente, fue algo adrede. Él estaba probando si yo era un hombre justo o no. Y yo doy gracias por eso. Yo doy gracias por eso, porque me pinchó el pie adrede, porque me dolió. Pero le pude mostrar de que Dios está trabajando conmigo y vive en mí. Y esas son las acciones que la gente quiere ver. Cuando tú te llamas cristiano, cuando tú dices yo soy un cristiano, yo soy un nacido de nuevo. El Señor Jesucristo murió por mí en la cruz del Calvario. Yo le sirvo a Cristo. ¿De qué forma tú le sirves a Cristo? Viniendo a la iglesia. Tú no le sirves a Cristo viniendo a la iglesia. Cuando tú vienes a la iglesia, tú te sirves a ti mismo. Tú estás recibiendo palabra. Servirle a Cristo es mostrarle el amor de Cristo allá afuera a la gente. Y para esto tienes que haber entrado al lugar santo. Tienes que haber disfrutado de que Cristo como tu justicia te está cubriendo. Entonces ahora tú quieres mostrar de que Dios es un Dios bueno, de que Dios es un Dios justo. ¿Y cómo tú muestras eso? Haciendo acciones justas. Yo tengo un problema en mi trabajo. En mi trabajo el problema que yo tengo es bien sencillo. Se llama fantausias cristiano. Yo superviso el área eléctrica en mi trabajo. Y los jefes me piden acciones de injusticia. Una tras otra vez me la están pidiendo y yo me le tranco. De hecho, ya me pidieron que si quería dejar el cargo. Me lo dijeron. Me dijeron, ¿quieres dejar el cargo? Y yo le dije, sí, sígueme pagando lo mismo. Y lo dejo. ¿Por qué? Porque le soy un dolor de cabeza para ellos. Porque me piden acciones injustas. Tengo a cargo como 20 personas. Faltan 5 y ellos quieren que los 20 hagan el trabajo de los 5 que faltaron. Y yo puedo acomodar y mover, pero ellos no pueden. Entonces, ¿qué hago? Yo me meto a trabajar. Ellos me dicen, no, tú no tienes que trabajar, porque tu trabajo es supervisar. Y le digo, ¿y quién va a ayudarlos a ellos? Mándenme gente.
Entonces no quieren. Entonces yo le digo a los muchachos míos, hagan todo lo más que puedan. Todo lo más que puedan. Pero no los puedo llevar a que hagan más de lo que no pueden. Entonces se molestan conmigo. Porque eso es injusto. Es injusto. Y nosotros estamos llamados a ser gente de justicia. Cuando tú leas acerca de la viña del Señor, escúchame, porque a veces los mensajes pasan y la gente no los capta. Cuando tú lees acerca de la viña del Señor, eso tú lo puedes leer en el Salmo, creo que 85, en Asaf, cuando él está preguntando al Señor que por qué quitó los vallados. Después en Isaías 5, el Señor le responde por qué él había quitado los vallados, si él mismo había traído esa vid de Egipto. El Señor le responde y le dice, mira, este pueblo dejó de obrar con equidad y justicia. Y nosotros como cristianos tenemos que bregar con equidad y justicia. No podemos dejar que la gente esté pasando por asuntos injustos y tú pasar por el lado y como conmigo no fue, pues a mí no me importa. Porque entonces estamos negando lo que es la justicia de Dios. La justicia de Dios es palpable, la gente la ve cuando obramos en acciones justas. Cuando obramos con el que tiene necesidad. Si tú sabes que una persona tiene necesidad, mira, una de las cosas que me dijo el hermano Josué fue que me llevó una compra a la casa, me llevó una compra. Y me dijo, hermano, ¿tú sabes por qué te llevo esta compra? Porque no solamente basta la oración. Eso son acciones justas. Eso me llegó bien profundo. Me dice, no solamente basta la oración, también hay que actuar. Si tú ves que una persona tiene una necesidad, tú tienes que ponerte ahí porque tú eres las manos de Dios. Esa es la justicia que Dios va a ver en la novia. Esa justicia no salva. No piense que por esa justicia el hombre se salva. La palabra dice que Abraham creyó y le fue contado por justicia, pero no como una justicia salvadora, sino porque Abraham en su fe, creyendo en lo que Dios había dicho, empezó a obrar en lo que Dios le había dicho. Cuando nosotros creemos a lo que Dios nos haga, tenemos que obrar de acuerdo a lo que Dios nos haga. No podemos simplemente escuchar y seleccionar, porque muchas veces, pastor, venimos con un sedazo y la palabra cae y empezamos a cernir la palabra para escoger de ahí qué es lo que nos gusta y qué es lo que no nos gusta. O peor todavía, esto no me gusta para hermana María, esto no me gusta para hermana Lucy. Mira, aquí dice que yo soy precioso y que soy amado delante del Señor. Este es mío. El Señor me ahogó. Pero cuando te dice corrige al niño con vara, no. Hoy me gocé con ese mensaje, padre, pastor. Padre también. Porque mi hijo estaba sentado ahí y lo que usted decía es lo que yo le decía. Lo mismo que yo le estoy diciendo a mi hijo constantemente. Tiene que meterle 2 coronazos a ese muchachito. Y él me dice, no papi, es que los tiempos de ahora no son como los de antes. Lo que es la corrección es la misma en todo tiempo. Eso no ha cambiado. Las nalgadas que usted dijo que le metió a su hija, yo se las di también a uno de mis hijos. No me acuerdo a cuál, si fue el segundo o al tercero. Pero bebé le metí su nalgadita también. Por lo mismo, porque estaba berrinchando y no dejaba dormir. Como él la cuida en las tardes y que la niña estaba y que la quería dormir y la niña no se quería dormir y lloraba y todo eso y que Olivia, te vas a dormir y no te vas a... No, hombre, dice que le levanto el de ese y que le doy 2 nalgadillas. Órale, se va a dormir. Dice, no, hombre, de rato estaba bien dormida. Y le digo, ¿ves? Habló el Señor en la mañana de que de chiquitos uno los puede corregir a los niños, ¿verdad? Eso es así.
Y la gente no hace caso a la palabra. Y si leyeras bien lo que dice el Salmo 23, dice, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Y cuando dice, tu vara y tu callado me infundirán aliento. ¿Tú sabes lo que dice ahí? Ahí no dice tu vara y tu callado. Ahí dice tu vara y tu garrote. Porque el pastor tenía el callado y aquí tenía un garrote, era como una pequeña macana. Y con esa pequeña macana él agarraba al que se trataba de robar la oveja. Pero con esa macana también le rompía las patitas a la que brincaba. Hay protección, pero también hay el dejarte cerca de mí para cuidarte hasta que aprendas cómo comportarte. La palabra, mire, una de las cosas que nosotros tenemos que pedirle a Dios es enamorarnos de la palabra de Dios. Cuando usted se enamora de la palabra de Dios y usted empieza a estudiarla, usted ve tantas cosas, tantas cosas. Hoy lo tengo aquí, porque fue algo que me dio tan duro esta mañana. Deuteronomio 21 fue, pastor. Sobre el hijo contunaz. 18. Dice, cuando el pastor estuvo leyendo eso a mí me llevó años atrás. Hace como 7, 8, 9 años atrás me llevó esto hacia atrás. Dice, si alguno tuviese un hijo contunaz y rebelde que no obedece a la voz de su padre ni a la voz de su madre, y habiéndole castigado, o sea, que el padre puso corrección. Estamos hablando de la justicia de Dios, porque todas estas cosas tienen que ver. Dice, y habiéndolo castigado no lo obedeciere, entonces lo tomará su padre y su madre y lo sacarán ante los ancianos de su ciudad y a la puerta del lugar donde viva, y diga a los ancianos de la ciudad, nuestro hijo es contunaz y rebelde, no obedece a nuestra voz, es glotón y borracho, entonces todos los hombres de la ciudad lo apedrearán. Cuando el pastor leyó eso hoy, el corazón me hizo así, ra. ¿Sabe por qué? Porque yo tengo un hijo que desde antes de nacer yo se lo había dado al Señor. Y ese hijo de nosotros es el que nosotros decimos es el que me sacó las canas. El que es, pero es terrible, es difícil. Y un día él salió y era por la mañana y no había regresado. Nosotros no dormimos. Luego vino un muchacho y vino a decirnos que el hijo mío había tratado de asaltar un lugar, un negocio, junto con otro, y que la policía lo andaba buscando. Un muchacho criado en el Evangelio, un muchacho que nosotros le dimos palabra, que todo el tiempo él miraba nuestro ejemplo, estaba haciendo cosas y nosotros no sabíamos. Y no sé de qué forma averiguaron de que él estaba escondido con el compañero de él, de fechoría, estaban escondidos en una casa. Y yo fui y lo busqué. Lo llevé a mi casa. Le dije, báñate. Se bañó. Con mi esposa lo metimos en el carro y lo llevamos a la policía. Eso duele. Allá lo metieron en una pequeña celda y nosotros estuvimos todo el tiempo ahí. Nosotros no nos fuimos del cuartel, nos quedamos todo el tiempo
afuera, sentado. El pastor de la iglesia fue y nos llevó comida. Y ya por la noche, entonces decidieron llevarlo delante de un juez para decidir si iban a presentar cargos o no. Todo el tiempo estuvimos con él. La gente no entendía. Se lo llevaron y como fue ya de noche no pudimos conseguir la fianza. Pero ¿para qué buscar la fianza si tú mismo lo llevaste? Porque es que voy a hacer todo lo necesario para ayudarte, pero no voy a ocultar tu pecado. Se lo llevaron, pusimos la fianza, al otro día lo logramos llevar nuevamente a la casa y que se quedase en la casa con un grillete. Y cuando el pastor leyó eso, yo dije, Dios mío, si hubiésemos estado en el tiempo de la ley, este muchacho hubiese sido apedreado. Son tantas cosas que pasan. A veces a nosotros los cristianos la gente nos juzga por las acciones de nuestros hijos cuando nosotros hemos dado lo mejor. Y yo siempre le digo a mi esposa, no te preocupes porque nosotros hicimos nuestro trabajo. Vergüenza nos daría que él estuviese pasando por momentos terribles y que él pudiese señalarnos y decir, por culpa de ustedes. Hace poco, porque a mí me interesa mucho el testimonio de la gente, lo que la gente opina de mí. Porque lo que la gente opina de mí es la forma que yo estoy viviendo mi vida delante de Dios. Pero más me preocupa el testimonio que mis hijos tienen de mí. Y hace poco, hace un par de años, hice un negocio con una persona, le iba a hacer un trabajo de electricidad, y hubo algo que yo vi que no me gustó, pero yo no había empezado el trabajo. Hubo algo que fue del Señor. Me abrió los ojos y me dijo, con esta persona no trabaje. Y yo le dije a mi hijo, yo voy a hablar con esta persona y le voy a decir que no le voy a hacer el trabajo. Estoy hablando del mismo muchacho. Me fui a mi trabajo regular y cuando salí iba para allá. Mi hijo se adelantó y le dijo a la persona, te voy a decir algo, mi papá viene por ahí a hablar contigo. Y él no te va a trabajar el trabajo de electricidad. Él no ha tocado nada, así que no ha empezado. Él dice que no va a trabajar, no te va a hacer el trabajo. Yo te voy a decir una cosa, le dijo. Si tú me quieres ahogar a mí estrujado, tú me ahogas a mí estrujado y me ahogas como a ti te dé la gana. Pero mi papá es un hombre de Dios. Cuídate de cómo tú le ahogas. Y ese es el testimonio que él tiene de mi persona. Yo le he dado ejemplo. Yo me he guardado. Yo me he metido con el Señor. He cometido errores. No estoy hablando de que tienen delante de ustedes una persona perfecta. He cometido errores con mis hijos, he cometido errores con mi esposa, he cometido errores con amigos, he cometido muchos errores. Pero no son errores adrede. Y he aprendido de ellos. Y nosotros como cristianos, si estamos verdaderamente entregados al Señor y queremos que la gente tenga un buen testimonio de la obra de Dios en nosotros, tenemos que sabernos comportar donde quiera que nosotros vamos. Y la gente tiene que ver a Dios obrando en nosotros. ¿Cómo la gente puede ver a Dios obrando en ti? Tú simplemente haciendo obras de justicia. Haciendo obras de justicia. Cuando tú hagas la palabra, eso es una obra de justicia. Cuando tú oras por un enfermo, eso es una obra de justicia. Cuando tú te compadeces de aquel que no tiene nada, eso es una obra de justicia. Eso no te da salvación, porque esas obras de justicia no son de salvación. Lo único que le da al hombre la salvación es el sacrificio de Cristo Jesús. El aceptar a Cristo como nuestro Salvador. Eso es lo que nos da salvación. Una vez que nosotros aceptamos a Cristo como nuestro Salvador, entonces nosotros somos ciudadanos del reino. Y tenemos que comportarnos como gente del reino. Por eso Jesucristo en el capítulo 5, 6 y 7 de Mateo le habló a la gente acerca de cómo es la constitución del reino, cómo se manejan las cosas en el reino. Mira lo que dice Jesús. Mira esto. Él dice,
el que te pida que camine con él una milla. ¿Y por qué Jesús dijo eso? Porque en la ley romana decía que si un soldado romano te decía a ti que tomara su carga y la llevara una milla, tú estabas obligado como ciudadano a llevar la carga del ciudadano romano. Pero solamente te obligaba una milla. Entonces lo que Jesús te está diciendo es, si te piden que camine una milla, tú le vas a decir, por la ley del hombre voy a caminar la milla y te voy a llevar la carga. Pero cuando termine la milla, ya la ley del hombre no me obliga, pero la ley del reino me dice que camine otra y sigues caminando. Porque ese es el testimonio del cristiano. Cuando alguien te abofetea, cuando alguien te hace daño, hazle bien, porque esa es la ley del reino. Jesús dijo, cuando te den en una mejilla, ponle la otra. ¿Qué es lo que te está diciendo? Bendícelo. No es que le diga, pégame aquí también. ¿Cómo es? No le entendí. Oh, de la bota. Lo que el Señor está pidiendo es bendice, bendice, bendice. Yo me río porque cuando usted dice, ¿verdad? Que cuando que ponga la otra mejilla. Un hermano que le dieron, ¿verdad? Y el hombre cogió y le barató la cara. Le barató la cara. Un cristiano recién convertido. Y va donde el pastor, mire, me dieron en esta mejilla y yo puse la otra y el pastor. Porque eso es una mala exégesis. Estaba el hombre todo ensangrentado. Es como dice, que tu mano no sepa lo que hace tu mano de izquierda no sepa lo que hace tu derecha, y cuando van a dar la ofrenda no saben cómo pasar la ofrenda porque no se la quieren pasar de mano a mano. Mal exégesis. Ese no es el mensaje. Es como cuando estaba predicando el hermano Benny, alguien me dijo, él dice de las donas, y yo dije, ese no es el mensaje. Él no está hablando de donas. Él está hablando de que tú te tienes que preparar para irte con el Señor y que tienes que velar cómo tú actúas. Que estás mirando muchas señales aquí y allá, pero tienes que velar también. Te tienes que guardar. Ese no es el mensaje. En la Escritura vemos diferentes vestiduras. Cuando vamos a Apocalipsis, vemos que hay unas personas ahí que están para ver la novia ser presentada. Pero para la novia ser presentada y estar aquellas personas allí como invitados de boda, tenían que tener unas vestiduras. Porque si no tenían esas vestiduras, no podían entrar. Dice en Mateo 22:11, y envió el rey para ver a los convidados y vio allí a un hombre que no estaba vestido de boda y le dijo, amigo, ¿cómo entrates aquí sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció. Entonces hay unas vestiduras que cada cual tiene que tener. Yo espero que tú no tengas esta, la de los invitados. Porque esa vestidura es para tú ser invitado. Es cuando te dan la tarjetita y te dicen se casa fulano y fulana. ¿Estás invitado? Abajo dice, regalos son de 250. Y tú te compras tu mejor ropa. Yo no sé para qué. Porque cuando tú te compras tu mejor ropa, nadie te va a ver a ti, el que están viendo es a la novia. Pero si tú no vas con ropa de boda, llegas con chancleta, llegas en t-shirt, pantalones cortos, alguien te va a decir, tú no estás apropiado para estar aquí. Esto no es un parque. Así que te tienes que poner la ropa apropiada para la ocasión apropiada. Y aquí vemos gente del Antiguo Testamento que están en la justicia de Dios.
que creyeron a Dios en el tiempo de la ley. Y aunque la palabra dice que la ley no salvó a Israel, porque la palabra lo dice, esta gente obraron acciones justas, mostraron la justicia de Dios en el tiempo de la ley. Y ahora se encuentran aquí vestidos con sus vestiduras para estar como invitados. Pero la novia tiene no solamente que mostrar de que está vestida de Cristo, con la justicia de Cristo, que Cristo es su justicia, sino que también se viste con lino fino, que son las acciones justas de los santos. Y para esto se necesita consagración. Nadie puede hacer acciones justas si no está consagrado. Porque consagración quiere decir comprometido. Comprometido hasta la médula, hasta lo último. Una persona consagrada es una persona que primero está su voto de consagración que cualquier otra cosa. No lo rompe. Se mantiene ahí. Y va a hacer todo lo necesario para cumplir con su tiempo de consagración. Y nuestro tiempo de consagración no tiene fin, no tiene fin. Desde el día en que tú entraste a este camino, fuiste consagrado para Dios. Dios te separó para Él. Tú le perteneces a Él. Eres parte del reino, por eso es que tienes que aprenderte la constitución del reino para que obres de acuerdo al reino que perteneces. Pero como hombre natural, nadie puede cumplir con eso. Se necesita entonces, ¿qué? Ser una persona que está dentro de Cristo, en Cristo, con la vestidura que es Cristo Jesús, nuestra justificación, nuestra vida. Cristo es nuestra vida. Fuera de Cristo no tenemos nada. Fuera de Cristo ni salvación tenemos. Y estando en Cristo, entonces el poder del Espíritu Santo, porque Jesús dijo, les conviene que yo me vaya, porque cuando yo me vaya, entonces va a venir otro consolador. Porque ya Cristo había traído consolación al mundo a través de su persona. Por eso Él dijo, otro consolador. Y cuando el Espíritu Santo empieza a trabajar en tu vida aquellas cosas que tú no puedes hacer, que están ahí en Mateo 5, 6 y 7, comienzas a hacerlas y se te hacen normales y naturales. Sí, Cristo está en nosotros y nosotros en Cristo. La palabra dice, nosotros en Cristo y Él en nosotros. Esto es un misterio. ¿Cómo un Dios tan grande puede estar en nosotros? Esto es un misterio. Pero también puedo cometer errores ahogando. La palabra nos habla de Cristo en nosotros. Déjeme ver si consigo un versículo por aquí. Pastor, ayúdeme por ahí. Déjeme buscar. Me voy para atrás. Dice Efesios 1:6, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo acepto en el amado, en Él. Y hay muchos versículos, puede tomar una concordancia y empezar a buscar. De hecho, creo que esa fue una de las asignaciones que di la semana pasada, que buscara en el Nuevo Testamento cuántas veces se menciona en Él, en el cuerpo, en Cristo, en el amado. Hay muchos versículos, muchos más versículos de lo que en el Viejo Testamento hablan de consagración. En el Nuevo Testamento hay muchos más versículos que hablan en Cristo, en Él, en el amado. Nosotros tenemos que estar en Cristo. A la misma vez, Cristo está en nosotros. Esto es un misterio. Es algo que yo, con palabras humanas, se me hace muy difícil explicar. Pero el Espíritu Santo nos lo puede revelar.
Y la palabra dice que nosotros somos templo y morada del Espíritu Santo. Y este es un Dios grandísimo, es tan grande que el universo no lo puede contener. Dice que la tierra es el estrado de sus pies. ¿Sabe lo que es el estrado? Es donde el rey pone sus pies. Esa pequeña banquilla, eso es un estrado. Y así es la tierra. Y ese Dios tan grande se mete en nosotros y habita en nosotros. Y más todavía, ese Dios tan grande, tan grande, tan grande, tan grande, se despoja a sí mismo y se mete en el vientre de una mujer. Y es Dios. No dejó de ser Dios. Cuando estaba en el vientre de la mujer, no dejó de ser Dios. Y yo digo, una muñeca de barro. No se metió en el vientre de una mujer. Yo digo, se metió en el vientre de una muñeca de barro, del mismo barro que él creó, ahí mismo se metió. Y este Dios tan grande, porque es un Dios tan grande que el universo no lo puede contener, es el mismo que se sometió para que un carpintero, un humilde carpintero, que de él no se conocía nada y solamente conocemos de él porque tuvo una relación con Jesús, fue el que le empezó a enseñar lo que es el Pentateuco. El que le empezó a enseñar a adorar a Dios. Porque yo creo que José tuvo una misión grande ahí en los primeros pasos de Jesús. Y muchas cosas que Jesús aprendió como humano, lo aprendió de José y de María. Aprendió que procedía de Dios y que Dios era su padre y que tenía una misión muy grande, pero lo aprendió ¿de quién? De José y María. Se sometió. Son misterios, son misterios. La palabra dice que hay misterios que nos van a ser revelados en aquel día, pero por el momento son misterios. Así que la justicia que tú tienes que manifestar, la puedes manifestar solamente a través de la consagración. Si una persona no está consagrada, no va a manifestar obras de justicia. Si una persona no tiene compromiso con el Evangelio, no va a manifestar obras de justicia. Si una persona no tiene compromiso con la palabra, no va a manifestar obras de justicia. Una persona que no conoce la Escritura no puede manifestar obras de justicia. Porque las obras de justicia tienen que ir alineadas con el propósito de Dios. Con el propósito de Dios. La Biblia dice que en lo que podamos, tenemos que estar en paz con todo el mundo. Eso no lo puede entender un impío. Eso no lo puede entender alguien que no conoce la Escritura. Eso es bien difícil de entenderlo por una persona que no tiene una relación con Cristo. Que en lo que podamos, que tenemos que estar en paz con todo el mundo. Porque le gustaba esa parte del Viejo Testamento que decía ojo por ojo, diente por diente. Y algunos dicen, no solamente el diente, se lava las narices también. Y si alguien me pega, yo le meto para atrás. Sí. Pero Dios nos manda que nosotros seamos humildes. Dice, ser humilde. ¿Cómo tú puedes ser humilde? Ser manso. ¿Cómo tú puedes ser manso? Necesita la ayuda del Espíritu Santo. Porque lo que dicen, el más bravo se come al más pequeño. Y cada cual quiere sacar su bravura. Y después te dice, escucha, esto solamente lo puede hacer un hombre con el Espíritu Santo adentro. Le dice, que ames a tu mujer como Cristo amó la iglesia. ¿Y cómo Cristo amó la iglesia? Hasta la muerte. Hasta la muerte. Hasta la muerte. Quiere decir que tú tienes que poner la vida tuya por la mujer tuya. Y ahora lo que hace el hombre matando a las mujeres.
las maltratan, le dicen que las aman, que las quieren, una vez las tienen en la casa, las maltratan y las matan. Puerto Rico tiene unas estadísticas bien altas de feminicidio, pero bien altas. Ser mujer en Puerto Rico es jugarse la ruleta rusa. Amén. Espera, Benny. Espera, Benny. Espera, Benny. Mateo 15:5, donde dice Jesús, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este llevará mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Ahí tiene los dos. Nosotros en él y él en nosotros. Muy buen versículo, mi hermano. Espere a Benny. Un momentito, yo lo había movido. 14:23. Respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada en él. En él. Y decimos, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Y si ya no vivo yo, Cristo vive en mí, entonces las obras de Dios nosotros tenemos que hacerlas. Cuando nosotros decimos, ya no vivo yo, Cristo vive en mí, quiere decir que tú estás obrando de acuerdo a la voluntad de Dios. Tu voluntad es anulada. La voluntad de Dios es la que permanece en tu vida. Y tú vas a trabajar y vas a hacer las cosas que Cristo demanda de que tú hagas, que Dios demanda de que tú hagas. Tú pones tu voluntad hacia un lado y dejas que la voluntad de Dios sea la que se establezca. Y si la voluntad de Dios te dice, ama a tu enemigo, ámalo. Y si la voluntad de Dios te dice que camine la milla extra, camínala. Y si la voluntad de Dios te dice que te quites la capa cuando simplemente te han pedido la camisa, quítatela. Y si la voluntad de Dios te dice que lleves a Benny a comer, llévalo. a comer dona. Las demandas del reino no se satisfacen con nuestra vida, sino con la vida de Cristo. La demanda del reino se satisface con la vida de Jesús, con la vida del Padre. Esta es la clave para la próxima dimensión de la vida en el reino y nuestra función como sacerdotes. Los sacerdotes, según el orden de Melquisedec, quienes son su cuerpo, deben vivir su vida, la vida de Cristo. Nosotros estamos llamados a ministrar en el orden de Melquisedec. Es un sacerdocio más alto que el sacerdocio de Aarón. Eso ya lo hablamos anteriormente. El sacerdocio de Cristo es de acuerdo al orden de Melquisedec. Es de una vida indestructible, quiere decir que es eterno. Nosotros estamos llamados a ministrar en ese orden. Por eso es que las vestiduras son cambiadas. Y las vestiduras dejan de ser vestiduras normales y se convierten en vestiduras espirituales. Cristo se convierte en nuestra justicia. Cristo, Dios lo hizo nuestra justicia para que nosotros podamos ministrar en el lugar santo. Los sacerdotes, según el orden de Melquisedec, quienes son su cuerpo, deben vivir su vida. Ellos deben de estar ante Dios en su justicia y tomarlo como su sabiduría, su santificación y su redención. Dios hizo a Jesús esto. No es que Jesús nos da su sabiduría, no es que Jesús nos da su justicia, no es que Jesús nos da su redención. Él ha sido hecho eso para nosotros. Cada miembro que vive su propia vida, su propia voluntad, a su manera, con sus propias metas, sería un desastre total. No solamente para su vida, sino para el cuerpo. ¿Tú sabes cómo se llama eso? ¿Sabes cómo se llama cuando
una parte del cuerpo empieza a actuar de acuerdo a como él quiere, se llama cáncer. Una célula que empieza a trabajar de una forma incorrecta, de una forma alocada. No se somete al orden que tiene todo el cuerpo. Y empieza a hacer una cápsula en ella. Y después empieza a llamar a otras células que están en el mismo orden, descarriadas. Y se juntan todas. Y es ahí donde te sale un cáncer en el pecho, un cáncer en el estómago, un cáncer en el hígado. ¿Por qué? Porque una simple célula en algún momento decidió hacer lo que le daba la gana. En el cuerpo de Cristo no hay cáncer. El cuerpo de Cristo tiene que ser perfecto. La consagración entonces debe ser una entrega total de todo, incluso nuestra propia vida. ¿Usted sabe lo que es un esclavo de amor? Un esclavo de amor es una persona que ha probado la bondad y la misericordia del amo. Que tiene una deuda con el amo. Y por la deuda el amo lo toma para sí. Pero por la ley no podía tomarlo 7 años, sino solamente 6. Y en el 7º año ese esclavo era libre. La deuda ya había sido cancelada. Cuando esta persona se miraba libre, tenía que tomar una decisión. O me voy para mi casa o me quedo aquí. Porque es que esta persona me ha tratado tan bien y me ha dado tanto amor que yo no quiero dejarla. Y el esclavo de amor lo que hacía era que decía al amo, le decía, yo no te voy a dejar. Yo te serví 6 años por la deuda, pero ahora te sirvo de aquí en adelante por amor. Por amor. Por amor te voy a servir. Porque te amo. Entonces venía el amo y agarraba un pedazo de madera, un pedazo de leño y le hacía un hueco en la oreja. Lo ponía contra una columna y le hacía un hueco en la oreja. Y así todo el que lo veía sabía que era un esclavo de amor, que era esclavo porque él mismo se había sometido a esa esclavitud. Porque amaba tanto a su Señor que decidió quedarse. Tú sabes una cosa, tú y yo fuimos comprados. Porque tú y yo teníamos una deuda bien grande que nosotros no podíamos pagar. Jesús la pagó. Hace tiempo que la pagó. Ahora tú decides si te va o te queda. Si te va, Él no te va a reclamar nada. Ya la deuda está pagada. Él no te va a reclamar. Él no te va a decir un mal agradecido. Puedes irte. Las puertas están abiertas. Eres libre. Pero puedes decidir, me quedo porque amo a este amo. Y le puedes decir, traspasa mi oreja para que todo el mundo vea que yo te amo. La oreja traspasada se llama consagración. Todo el mundo tiene que ver que tú estás dedicado al Señor. Que Dios me los bendiga. Aleluya. Hemos